Buenos días, nuevamente nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, y al leer nuestra Biblia nos encontramos con más nombres. El cronista gozaba de conocimientos y fuentes adicionales al momento de escribir, aunque nosotros ignoramos nombres y origen de estos en varias partes de esta genealogía. En el versículo 1 nos cuenta: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Una lista completa de los 12 hijos de Jacob, aunque aquí lo menciona ya como Israel. El objetivo principal del cronista, del escritor de Primera y Segunda de Crónicas, era llegar a aquellas tribus que estaban volviendo del exilio, es decir, para las tribus de Judá, de Benjamín y de Leví. Encontramos otras listas también de los hijos de Jacob, tal como en Génesis capítulo 29, en Éxodo capítulo 1 versículos del 2 al 5, en Génesis capítulo 35 versículos del 22 al 26. Pero al continuar el versículo 3 nos dice: los hijos de Judá. Aunque Judá era el cuarto hijo de Jacob, los judíos son los descendientes de Judá, que fue la tribu más prominente. Así los hijos de Judá, Onán y Sela, estos tres le nacieron de la hija de Súa la cananea. En el versículo 4 nos dice: Tamar, nuera de Judá, dio a luz a Fares y a Zera. Este relato lo encontramos en Génesis capítulo 38, en el versículo 28, donde nos dice: y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano, y ella dijo: como te has abierto paso, por eso lo llamó Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Zera. Sabemos bíblicamente que el acto de Judá fue un incesto al dormir con su nuera, pero como lo relata el texto bíblico y lo apoya la mayoría de teólogos, fue un acto del cual él no tuvo conocimiento. Por eso la Biblia nos dice que nunca más se acercó a ella. En los primeros versículos hay algo muy especial que el cronista quiere destacar. Está en el versículo 3 y en el versículo 7. En la segunda parte del versículo 3 nos dice que primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, quien lo mató. Es la única parte en la Biblia donde nos menciona este hecho. Fue malo, pero el Señor le quitó la vida. Luego el versículo 7 nos dice que hijo de Carmi fue Acar, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Así el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 nos dice que los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Aunque aquí vamos a encontrar una diferencia. Josué lo menciona como Acán, y el cronista aquí en esta parte lo menciona como Acar. Acar quiere decir destrucción. Quizá él quiso dar énfasis a que este hombre y su maldad destruyeron en su momento al pueblo de Israel. El versículo 5 nos habla de los hijos de Fares, Esrón y Amul, y nos lleva hacia el versículo 9, donde dice: los hijos que nacieron a Esrón fueron Jarameel, Ram y Kelubai. Verso 10 nos dice que Ram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz a Obed, Obed engendró a Isaí. Y luego desde el versículo 13 se mencionan los nombres de los 7 hijos de este patriarca, terminando con el séptimo hijo, David. Sabemos que los judíos esperaban de David, de su simiente, al Mesías. Menciona el versículo 16, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Menciona estas dos hermanas de David, aunque el comentario Barnes y Noble dice lo siguiente: las hermanas mencionadas en el versículo 16 eran solo hermanastras, pues Sarbia y Abigail no eran hijas de Isaí,
sino de un tal Najas, de acuerdo a 2 de Samuel 17:25. E Isaí había tomado a la viuda de éste por esposa posteriormente. Luego, desde el versículo 18 se nos va a mencionar exclusivamente a 3 personas. Caleb, hijo de Esrón, no es el mismo Caleb, hijo de Jefone, que fue compañero de Josué. Pero ¿por qué se menciona a este Caleb, hijo de Esrón? En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1, leemos que el Señor habló a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y en el versículo 5, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Así vemos que de la tribu de Judá, de este Caleb, hijo de Esrón, descendió Bezaleel, que fue un constructor muy importante, quizá el principal constructor en la obra del tabernáculo. Del versículo 21 al versículo 23 encontramos a Esrón, el jefe del clan posiblemente más importante de la tribu de Judá. Y luego desde el versículo 24 hasta el versículo 41 encontramos a los descendientes de Jerameel. Como lo dije al principio, el cronista gozaba de fuentes que nosotros ahora no tenemos. Por eso hay nombres de los cuales la Biblia no menciona en otro lugar. A partir del versículo 42, el cronista hace una recapitulación de la genealogía antes dicha. Y así el libro de Crónicas al iniciar nos lleva tras genealogías y tras nombres. Pero ahora, al haber estudiado acerca de los descendientes de Judá, de manera especial de aquellos que tuvo con su nuera Tamar, nosotros hemos visto a lo largo del estudio de cada libro que la Biblia es fiel a la realidad histórica. En aquella época el concubinato, el que los hombres tengan concubinas, era bien visto por la sociedad, aunque estaba condenado por el Señor. Aquello, la palabra de Dios no lo esconde, lo presenta y siempre nos va a indicar los resultados posteriores, sobre todo negativos, que tuvo. Hoy usted y yo, al estudiar este capítulo, podemos darnos cuenta que Dios guía los destinos de este mundo. Podemos darnos cuenta que tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, que a pesar de nuestro pecado, siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. No porque Judá lo quiso así, sino por la misericordia de Dios. Caminemos con el Señor, que el Señor tiene planes importantes para usted. Que Dios le bendiga.